Eduvino, por ahí nos podés contar algo sobre la actualidad, de los temas actuales, de las cosas que tienen, por ejemplo, en el manejo, que son problemas concretos, ¿no es cierto? Por ejemplo, el tema de cómo hacen la crianza en los campos, cómo van a la veranada, los problemas que tienen ahora actuales desde hace unos años con el tema de la veranada. Es decir, hablando para atrás, los que quieren disociar hablan para atrás, pero no aportan soluciones a los temas actuales que tienen las distintas agrupaciones, ¿no? Y en este caso la tuya. Si nos querés contar, eso es muy interesante. Cuando lo empieza a tocar a nosotros estos conflictos creados por estas recientes comunidades, dicen ser mapuches y originarios, cuando uno los ve, yo personalmente los he visto, no son gente de campo. Se juntan, ¿no? Y primero que no son gente de campo y segundo que no tienen la cultura del hombre de campo. No tienen nada que ver con nosotros, están muy lejos de lo que somos los nativos y lo que vivimos en el campo. Si bien yo puedo pasar desapercibido por mi presencia, por mi formación y por mi trabajo y por un montón de cosas, pero yo tengo muy claro la formación que tengo y soy un gaucho de campo, aunque ahora esté así vestido, ¿no? Pero mi filosofía es muy india, muy de indio. Tengo mi formación, pero esta gente no sabe. Lo primero que lo pueden probar es, pídanle que le avance un caballo sin violencia, que lo avance a lo indio, ¿no? Empecemos por ahí. Cuando se ha formado el conflicto del ELE que tanto repercusión tuvo, ahí es como que toma fuerza estas nuevas comunidades que están haciendo tomas de campo y nos amenazan a nosotros con decirnos, bueno, vamos a ir a tomar en Ñorquinco tal campo. Eso fue muy reciente, antes que yo me viniera había una intención. Esto porque me lo cuenta un muchacho que trabaja para Benetton. Y voy a hacer una aclaración porque a veces no se conocen las historias. Cuando mi bisabuelo llega a Ñorquinco, ya había gente allá. Ya estaba Ñancuche Nahuelquir con la colonia Cusamen y ya estaban las tierras, la compañía inglesa, ya estaba. Entonces los límites de esas 96.000 hectáreas del decreto del general Roca que lo otorga a mi bisabuelo, lindaba con esos ya tierras ya cedidas por el Estado argentino a la compañía inglesa que tiene otro nombre, eso, que sigue estando, sí. Que ahora está Benetton, Compañía Sudargentina, Compañía de Tierras del Sur Argentina. Así, sí. Es lo que tiene actualmente Benetton. Y nosotros nunca tuvimos un conflicto con Benetton o con los ingleses, como se llamaba, por esas tierras, porque habían sido ya dadas por convenios, ¿no? Y al lado de esas tierras estaba Ñancuche Ñahuelquir en colonia Cusamen, y de ahí llega a Callao y se posesiona dentro de los límites que le dieron. Entonces cuando surgen estas nuevas comunidades ahora, es como que no recuerdan esos límites, ¿no? Y entran los conflictos. Y lo que yo quería llegar era a decir que la comunidad de Ñancuche Nahuelquir saca un comunicado en la prensa de Chubut, con los diarios y todo eso, donde se aleja, dicen que no quieren tener nada que ver con estos reclamos de las nuevas comunidades, porque lo perjudica en su esencia, los perjudicaba. Nosotros también nos sentimos perjudicados. No pertenecemos a esos grupos, nuevas comunidades. Y yo personalmente no lo apoyo, porque no corresponde.
Nosotros ya tenemos una formación, tenemos una historia que nace de la agrupación Ancalao, que está en los registros, ya estamos reconocidos incluso en la nación, y no andamos con esos conflictos. Eso que quede claro, yo no voy a cortar la ruta, no ando cortando ruta ni amenazando a mi vecino, nada de eso, no es así. Y nos meten en la misma bolsa de decir, no, porque los mapuches quemaron el camión en la ruta 40, que fue un caso eso, pero nosotros no tenemos nada que ver con eso. Eso que quede claro, ¿no? Porque cuando se habla de las comunidades mapuche, conflicto mapuche, por ahí sale en un título y es como que si todos estamos metidos en esto, ¿no? Nosotros no, yo no, en ese caso no. Nosotros fuimos damnificados de esos casos, de esta nueva. Nosotros tenemos un problema grave con la veranada, que nos quieren quitar las veranadas a la comunidad de Ancalao, esta nueva comunidad mapuche Conquilemú, que estaba patrocinada por un abogado de apellido Kososki. Imagínense, yo vivo del campo y tengo un trabajo adicional en el pueblo para poder sobrevivir, y de pronto nos cortan el acceso a la cordillera, donde nosotros habitualmente todos los años llevamos nuestras vacas a pastar, porque es un trabajo que se hizo ancestralmente, de la transhumancia, y de pronto nos encontramos que no podíamos acceder más, no podíamos pasar más el río, ni siquiera orillando el río, nada, te cortan el camino y no te dejan entrar. Y en Arroyo Las Minas son 5 pobladores, y vos cuando llegás, cuando está en medio del conflicto, y querés ingresar a Arroyo Las Minas, está lleno de camionetas 4x4 nuevas, y un montón de gente que no sabe quién es, no son los pobladores de ahí. Entonces, es muy difícil enfrentarse a eso. Para nosotros, incluso eso lo denunciamos, llegamos a juicio, los jueces fallaron a favor nuestro, y ahora uno está con el miedo de subir a la veranada, porque a ver qué te van a hacer estos grupos. Eso no sirve. Y por otro lado, esos mismos grupos están en contra de la otra historia de Argentina, la misma historia que nosotros compartimos. Ustedes lo deben saber mejor que nosotros, el caso de este señor Maldonado, que no se sabe qué pasó ahí, es un tema muy delicado. Pero yo Maldonado no me lo crucé nunca con una tropa de chivos. No, nunca lo crucé. Entonces es muy triste para nosotros los nativos, los que realmente estamos de generación tras generación. Yo dejé mi vida en ese campo y yo cuando no pude volver a la veranada y había una acción legal que si yo iba me metían preso, eso duele mucho porque uno tiene el derecho adquirido. Entonces, imagínense lo que significa para nosotros no poder volver a la cordillera. Si bien ahora ha habido fallos, pero nos significó 3 o 4 años que no pudimos ir, y eso nos tiró la economía de supervivencia que tenemos. Claro, sin duda, sí. Es interesante escuchar esto, como lo he escuchado en otras oportunidades en el sur, cuando inicialmente empezamos con los viajes, y uno se preguntaba, y yo me les preguntaba, ¿y ustedes son argentinos? Sí, claro que somos argentinos, siempre fuimos argentinos. Por ejemplo, es un tema que me preocupaba cuando tuve esos primeros encuentros, ¿no?
Hoy ellos tienen regímenes especiales, más allá de los temas constitucionales y de los temas de ley que tienen por distintos presidentes. Tanto todos los presidentes han dado reconocimientos de tierra, Sarmiento, Mitre, Sarmiento, Avellaneda, Roca, y prácticamente hasta Perón en su momento se dieron siempre reconocimientos de tierra, y eso es lo que ellos tienen por ley, en tierras que son comunitarias, en tierras que no se pueden hipotecar, no se pueden vender. Por eso llama la atención cuando uno dice, bueno, los Ancalaos se le dieron 96.000 hectáreas y hoy cuentan con 14.000 hectáreas. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo se hizo ese traspaso de propiedades que ellos mismos no pueden vender porque no pueden disponer? Es una tierra de tipo comunitaria. Hay ciertas autoridades, el cacique tiene autoridad y hay una ley que le da la autoridad. Y las agrupaciones o las comunidades lo reconocen y se referencian al cacique cuando van a hacer cosas o trámites. Entonces, hay toda una cuestión que tiene que ver con esa cultura que se transmite, que sigue del siglo XIX, en lo que hace a las cuestiones de familia, a las cuestiones de autoridad, a los temas, a los valores que han adquirido de respeto, ¿no es cierto?, a los valores de patria, que eso los tienen la mayoría de la gente que integra nuestro país, y como en todos los casos, una minoría hace que llegue acá a Buenos Aires las noticias de los mapuches, que parecen que están todos haciendo lío, que es 1 millón de personas que se están movilizando y apenas son pequeños grupos. El tema mapuche es un tema que empezó, entiendo, alrededor del 55, 60, donde se empezó a tomar ese nombre, donde se empezaron a absorber a las distintas comunidades, y hoy cuando uno recorre la Patagonia y se encuentra con un tehuelche clásico, típico, de manual y de las mejores fotos de los tehuelches del siglo XIX, y él mismo no lo sabe y no lo dice. No lo sabe y no lo dice, se dice mapuche. Entonces es un tema que es importante para nosotros en este rescate de la historia, rescatar también la historia de los indios que fueron originarios y de los indios que sin ser originarios, que es el caso de los borogas, pero que tienen servicios a la patria, que tienen leyes que le dan títulos, ¿no es cierto? Estamos hablando en términos genéricos de la gran inmigración que hace cuestionamientos, y no, dice, nosotros estamos acá desde 1820 o 1830 y hemos tenido todos estos ejercicios en el ejército argentino y en beneficio de la nación, ¿no es cierto? Y hoy mismo ocupando un territorio, que estamos hablando de territorios limítrofes, de territorios conflictivos, y hoy donde los conflictos están desde los dos lados, pero más desde las mismas, de esto que no son comunidades, sino de este movimiento que se ha generado con el tema de lo que se llama indigenismo, que no tiene que ver nada con la defensa del indígena y de sus derechos que le corresponden. Rosendo Fraga ya ha escrito un artículo muy bueno, donde dice acá hay que estudiar caso por caso, porque hay, en la mayoría de los casos, derechos que corresponden y que hay que defenderlos y que están siendo, se los están, no se están respetando, como es este caso, donde ellos tienen propiedad sobre una veranada, y bueno, todas esas cosas habrá que ver caso por caso.